Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Booz, y Booz engendró a Ruth, a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Mateo nos ofrece el gran tesoro de darnos a conocer la genealogía de Jesucristo. Esta lista de nombres no es solo un registro histórico, sino una proclamación teológica que revela verdades profundas sobre la identidad y misión de Jesús. Uno de los aspectos más interesantes de esta genealogía es cómo muestra la conexión de Jesús con tres momentos clave en la historia de Israel. 1. La promesa de Abraham. 2. El establecimiento del reino con David. Y 3. El exilio en Babilonia. Al estructurar la genealogía en tres grupos de 14 generaciones, Mateo subraya el cumplimiento perfecto del plan de Dios a lo largo de los siglos. Otro detalle fascinante es la inclusión de 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, mencionada como la que fue esposa de Urías, y María. Estas mujeres no solo desafían las normas patriarcales de la época, sino también representan la gracia de Dios en el actuar en situaciones humanas y complejas e imperfectas para cumplir su propósito. Por ejemplo, Tamar y Rahab tienen historias marcadas por situaciones controversiales. Ruth era una extranjera moabita. Betsabé estuvo involucrada en un episodio de pecado y redención. Y María destaca como el punto culminante de la genealogía al ser la madre del Mesías. Finalmente, la genealogía destaca a Jesús como el hijo de David, enfatizando su derecho al trono mesiánico, y como el hijo de Abraham, mostrando su rol como el cumplimiento de la promesa de bendición para todas las naciones. Conocer en el Evangelio de hoy la genealogía de Jesús también nos brinda una oportunidad para pensar en nuestra propia genealogía y, siguiendo los pasos de revisar nuestro pasado, presente y futuro desde una perspectiva de eternidad. La genealogía de Jesús es una muestra clara de que nuestro pasado, ni siquiera nuestras raíces familiares, definen nuestro valor ni nuestro destino. En ella encontramos antepasados de Jesús cuyas vidas estuvieron marcadas por situaciones complejas, caídas y pecados.
Tamar, Rahab y Betsabé enfrentaron circunstancias difíciles y moralmente cuestionadas. David, un rey conforme al corazón de Dios, también cayó en adulterio y homicidio. Sin embargo, Dios en su soberanía eligió estas historias imperfectas para formar parte del linaje del Salvador del mundo. Este mensaje es profundamente liberador. No importa cuán problemático o imperfecto sea nuestro pasado, Dios puede tomar nuestra historia y redimirla para cumplir un propósito mayor. Jesús, nacido de un linaje humano lleno de errores y fracturas, se convirtió en la expresión máxima de amor, gracia y salvación para toda la humanidad. En la vida cotidiana, muchas personas cargan con el peso de los errores de sus antepasados, ya sea por carencias económicas, patrones de comportamiento destructivo o incluso heridas emocionales transmitidas de generación en generación. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es claro. Nadie está condenado a repetir las sombras de su linaje. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad en Dios de escribir una nueva historia. Quizá alguien provenga de una familia marcada por el abandono, pero puede convertirse en un padre o madre presente y amoroso. Tal vez otro creció en medio de la pobreza o violencia, pero puede construir una vida de paz, generosidad y servicio. Así como Dios utilizó un linaje imperfecto para traer al Salvador, también puede obrar en nuestras vidas para transformar cualquier situación dolorosa en fuente de bendición. En Jesús encontramos el poder para romper cadenas del pasado. Su vida nos enseña que no somos definidos por las acciones de quienes vinieron antes de nosotros, ni siquiera por nuestros propios errores. En Él somos hechos nuevos y con su gracia podemos escribir un presente y un futuro diferente, lleno de esperanza. El desafío para nosotros es abrazar esta verdad y dejar de vernos como víctimas de nuestro pasado. En cambio, debemos confiar en que Dios puede redimir cualquier circunstancia, por complicada que sea. En la familia de Sebastián, el abandono parecía ser un patrón que se repetía de generación tras generación. Su bisabuelo había dejado a su esposa e hijos cuando eran pequeños, obligándolos a crecer con enormes carencias emocionales y materiales. Su abuelo, criado con resentimiento y una enorme sensación de rechazo, al irse de casa cuando su padre apenas tenía 5 años. Sebastián también creció en un hogar roto. Su padre, aunque presente físicamente, era distante, incapaz de demostrar afecto o involucrarse en su vida. Desde joven, Sebastián sintió que ese patrón de abandono era inquebrantable, como una sombra que lo seguía. La idea de formar su propia familia algún día lo llenaba de miedo. Se sentía condenado a repetir los errores de sus antepasados, convencido de que lo único que sabía hacer era alejarse o lastimar a quienes más necesitaba amar. Todo cambió cuando Sebastián, en un retiro espiritual al que asistió, escuchó una predicación sobre cómo Dios nos adopta como hijos suyos. Efesios 1:5. Algo dentro de él se rompió. Por primera vez entendió que no estaba definido por el abandono de su abuelo ni por la frialdad de su padre. Su identidad no dependía de su historia familiar, sino de su relación con un Padre Celestial que lo amaba incondicionalmente. Esa verdad lo llenó de esperanza. Si Jesús podía hacer nuevas todas las cosas, ¿por qué no también su propia historia? Sebastián comenzó un proceso profundo de sanación. En la oración y en la lectura de la palabra aprendió que Dios no solo sana heridas, sino que transforma corazones. En su proceso de sanación, Sebastián aprendió que el amor de Dios es restaurador y comprendió que romper con el pasado no significa negar las fallas de sus antepasados, sino reconocerlas, perdonarlas y elegir conscientemente un camino diferente. Hoy Sebastián es un padre ejemplar. El abandono de los hombres en su familia no lo definió, porque en Dios encontró un nuevo modelo de paternidad, un padre que nunca se aleja, que nunca rechaza y que siempre ama. Esta verdad cambió su historia y puede cambiar la nuestra también. Oración. Señor Jesús, gracias por ser nuestro modelo perfecto de amor y entrega.
Hoy reconocemos las heridas de nuestro pasado y te pedimos que sanes todo lo que ha marcado nuestra historia familiar. Nos comprometemos a romper con los patrones destructivos guiados por tu gracia para ser los padres, esposos e hijos que nos llamas a ser. Ayúdanos a vivir con amor, fidelidad y compasión, reflejando tu presencia en nuestra vida. En ti confiamos, Señor, y reconocemos que contigo todo puede ser hecho nuevo. Amén. Hoy más que nunca nuestros niños necesitan reconocer el amor de Dios en sus vidas. En esta época especial hemos preparado 9 videos hechos por niños y para niños con una historia de Navidad basada en la novena tradicional de aguinaldos. El enlace al día 2 lo encontrarás en la descripción de este video. Escúchala y compártela con todos los niños para que reconozcamos juntos el verdadero sentido de la Navidad y que crezca en ellos su amor al niño Jesús. Dios te bendiga.